que hemos estado revisando durante las primeras dos sesiones. La clase anterior revisamos el comportamiento de nuestras soluciones de la función x de t a través de unos gráficos para comprender cómo los parámetros de A, M, K y Phi se utilizan para describir el movimiento de un bloque unido a un resorte. Y vimos que, bueno, ¿qué es lo que significa A? ¿Qué información nos da A? ¿Qué información nos da Phi? Y cómo K y M se pueden ajustar para modificar el periodo de movimiento en este tipo de sistemas. Vimos también qué pasaba con la velocidad para situaciones similares. ¿Qué pasa con la aceleración? Aunque bueno, en este caso, más que la aceleración, revisamos y comparamos lo que ocurre con la posición y la fuerza. ¿Recuerdan cuál fue la conclusión que se obtuvo para este tipo de movimiento? Si comparamos en un mismo gráfico el comportamiento que tiene la fuerza y la función de posición. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿cuál fue la conclusión que obtuvimos al mirar los gráficos acerca de la fuerza aplicada y la posición del objeto? ¿Que van en sentidos opuestos? Muy bien, sí, al igual que nos comentan en el chat, vemos que las direcciones del vector posición y del vector fuerza siempre van a estar dirigidos de manera opuesta. Así que ese va a ser un sello característico en ese tipo de movimientos, como les mencioné en la clase anterior. De hecho, eso es lo que permite tener el movimiento oscilatorio. Si la fuerza tuviese la misma dirección que el desplazamiento, no tendríamos este comportamiento en términos de funciones senos o cosenos. De hecho, bueno, en breve comentaremos un poco más al respecto. Pero al menos esto ya nos da pues una idea de cómo se tienen que comportar estas dos cantidades, posición y fuerza. Y bueno, también vimos cómo se comportaba la suma de las dos energías, la energía potencial elástica y la energía cinética. Vimos que de manera individual, cada una de ellas va a estar oscilando en el tiempo. Van a tener un comportamiento oscilante. A veces van a ser máximas, a veces van a ser mínimas, pero lo importante también aquí a resaltar es que su suma permanece constante. Y esa suma la podemos ver justo si unimos todos los puntos máximos en esta gráfica. Lo que dibujaremos es una línea recta con pendiente cero, es decir, una línea constante. Bueno, pues vamos entonces a hacer algunas cuentas para determinar entonces cuánto vale esta suma de energías. Así que permítanme cambiar de pantalla. Muy bien, ya se debería estar viendo la pizarra. Y bueno, sabemos esto de prácticamente toda la vida, ¿no? La energía mecánica total va a ser igual a la suma de estas dos energías. La energía cinética, que tiene esta forma, más la energía potencial elástica, que en este caso, pues tiene esa estructura. Ya nosotros habíamos calculado cuánto valen cada una de estos dos términos.
la posición y la velocidad. Así que vean, aquí podemos sustituir en el valor de v, lo que vale como función del tiempo. Y por acá tenemos la posición como función del tiempo. Así que bueno, aquí lo único que se está haciendo es sustituir los resultados que habíamos calculado previamente. ¿Cuánto da esta suma? Si ustedes desarrollan esto que está aquí, esos dos términos, los desarrollan, elevan al cuadrado, suman los términos, ¿qué posible resultado se estaría encontrando para la energía mecánica total? Esta. Sería como un medio de a cuadrada por m omega sub 0 al cuadrado más k. A ver, ¿se encuentra algo, por lo que entiendo, como un medio? ¿De qué, perdón? A ver, nótese aquí lo siguiente. De este primer término, les va a quedar una cuadrada, una m, una omega cuadrada y un seno cuadrado con todo este argumento. De este lado solo les va a quedar la k, la a cuadrada y el coseno cuadrado. Ahora, todo estaría muy bien si pudiéramos aplicar esta identidad trigonométrica, ¿no? Seno cuadrado de un cierto argumento, voy a llamarlo alfa, más coseno cuadrado de ese mismo argumento. Sabemos que esto da 1. Y si pudiéramos utilizar esta relación aquí en lo que queremos desarrollar, o simplificar en todo caso, pues estaría perfecto. Pareciera que no es posible, pero prestemos un poquito de atención en este detalle. Aquí nos va a quedar, como les mencionaba, A por M por omega cuadrada. ¿Pero qué es omega cuadrada? ¿Cómo podemos reescribir el término de frecuencia angular? Como k sobre m. Exacto, K sobre M. Entonces aquí tenemos AM. Voy a cambiar de color. K sobre M. Vean, solamente se está desarrollando la parte de los coeficientes. La función seno cuadrado sigue presente, solo que no la estoy tomando en cuenta. Bueno, cancelamos la M. Así que los coeficientes se escriben como A por K, donde K es la constante del resorte. Vean entonces que ahora sí ya se puede sumar esto que está aquí en este primer término con lo que se tiene en el segundo término. Y se puede aplicar la identidad trigonométrica que mencioné hace unos minutos. Sí, me van siguiendo con la idea, entonces, ¿cómo se tiene que proceder?
Sí, Sí. de mi parte sí. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, finalmente, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el valor de la suma de estos dos términos? Y que correspondería a la energía mecánica total en ese sistema. Aquí esto que está encerrado es lo que tenemos desarrollado aquí arriba. Ahora sí, ¿cuánto vale esta suma? La energía mecánica total igual a esto, igual a la suma de estos dos términos, pero utilizando las expresiones que ya calculábamos anteriormente. Ok, en la respuesta que nos proporcionan en el chat, la, la A no estaría al cuadrado. Bueno, aquí me faltó, cierto. Aquí me falta el cuadrado, pero aquí claramente, en este término de color azul, sí aparece un cuadrado. Bien. La energía mecánica total tiene este valor entonces. Aquí está. Si ustedes simplifican estos dos términos, encuentran que la energía mecánica es una constante, no depende del tiempo, como se esperaba, y tiene un valor específico o concreto de 1/2 de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado de las oscilaciones. Esa es nuestra energía mecánica total. ¿De acuerdo? Si uno grafica, como lo habíamos dicho en la clase anterior, tenemos este comportamiento. La energía potencial para un cierto valor de condiciones iniciales, como por ejemplo phi igual a 0, es decir, el resorte está estirado, toda la energía mecánica es energía elástica, energía potencial elástica. No hay energía cinética. Dejamos que el sistema evolucione, la energía potencial elástica se va transformando gradualmente en energía cinética. Hasta que en un cierto instante de tiempo, cuando el bloque está en el punto de equilibrio, la energía potencial es totalmente cero, mientras que la energía cinética es máxima. Y si sumamos estas dos energías para ese instante de tiempo, ese es el resultado que obtenemos. 1/2 de K por la amplitud cuadrada. Sigue evolucionando el sistema, nos fijamos en cualquier otra pareja de puntos. Se me ocurre, por ejemplo, que sea en esto, en este instante de tiempo. Aquí está. Aquí la energía potencial tiene un cierto valor. Y si a ese cierto valor le sumamos lo que le corresponde a la energía cinética, el resultado de esta suma de dos energías nos vuelve a dar 1/2 de K por la amplitud cuadrada. Y así, en cada instante de tiempo que ustedes gusten. Esto es lo que vale esta línea recta. 1/2 de la constante de resorte por la amplitud cuadrada de las amplitudes. Bien, preguntas, comentarios, jóvenes. ¿Queda claro entonces que cuál es el valor de la energía mecánica para un sistema bloque resorte? Pueden ver que no depende del tiempo. La energía mecánica total no depende del tiempo. ¿Dudas, comentarios con esta parte de la energía total? No, profe. Ok, Parece muy que bien. no. Vale, bueno, pues entonces ya tenemos un panorama bastante amplio
de este modelo muy simple. A partir de la conservación de energía mecánica, obtuvimos la ecuación diferencial, de ahí la solución, la x de t. Podemos conocer velocidad de aceleración, definimos algunos parámetros y además ya tenemos cómo se comporta la energía mecánica en este tipo de sistemas. Bueno, pues a continuación vamos a pasar a analizar otro tipo de problemas, pero desde un punto de vista distinto, con el que seguramente ustedes están más familiarizados, que es a través del análisis de fuerzas. ¿De acuerdo? Así que bueno, si notan, en la discusión que realizamos, tal cual no hablamos de alguna fuerza. Explícitamente en nuestros cálculos no involucramos a ninguna fuerza. Sabemos que está una presente, la fuerza debida al resorte, pero tal cual en nuestros cálculos pues no la incluimos. Bueno, esto se debe a que el método implementado para resolver nuestro sistema puede considerarse como un método basado en la energía. De hecho, me parece que en la literatura ustedes lo pueden encontrar como el método de energía. Y bueno, pues ya vimos cómo implementarlo y cómo nos lleva a una ecuación diferencial. El método que tal vez ustedes están más acostumbrados a realizar es el método de fuerzas, donde analizan todas las fuerzas que están presentes en su sistema, aplican la segunda ley de Newton y bueno, pues resuelven. Vamos a hacer entonces, vamos a analizar el mismo problema, pero de esa perspectiva. Y ya con toda esta información que tenemos, pues ya no vamos a, digamos, perder mucho tiempo, ¿no? en analizar las soluciones. De hecho, ya lo hicimos a detalle en estas 2 sesiones. Bueno, vamos entonces a implementar el llamado método de fuerzas que ustedes conocen. Tenemos entonces la misma situación que habíamos escrito. Tenemos ese bloque o ese carrito de supermercado desplazándose de forma horizontal a lo largo del eje X y este término de inercia está unido a un resorte. Otras fuerzas que van a estar presentes, además de la fuerza debida al resorte, sabemos que son la fuerza normal y la fuerza peso. Ya habíamos comentado que estas dos fuerzas no van a generar trabajo mecánico debido a que son ortogonales al vector desplazamiento. Ahora, también es cierto, y me parece que alguien lo había comentado, si no me recuerdo, Hernández Zárate, que en esta situación, estas dos fuerzas están en equilibrio, sería el término adecuado. Es decir, el módulo de la fuerza normal es exactamente igual al módulo de la fuerza peso. Y eso evidentemente se puede observar o se puede concluir del hecho de que el bloque o el carrito solo se está moviendo en el eje X. Si se moviera en el eje Y, entonces estas dos fuerzas serían tales que generan o producen una aceleración en la dirección vertical. Pero no es lo que está ocurriendo. Así que estas dos fuerzas, aunque van a estar presentes en todo momento, sabemos que están en equilibrio. Bien, pues, ¿qué es lo típico en el método de fuerzas que ustedes conocen? Construir un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, pues, tenemos este dibujo. Este punto, recordarán ustedes que está representando a nuestro bloque. Así que este bloque, que ahora pongo en verde, está representado en este punto. Bien, a continuación se dibujan las fuerzas que actúan sobre este objeto, que para esta situación son solo 3. Fuerza normal, fuerza peso sobre el eje Y la fuerza debida al resorte, que en este caso tiene esta dirección. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Estamos suponiendo que en algún instante de tiempo el bloque se encuentra alejándose del punto de equilibrio. ¿De acuerdo?
Se está alejando del punto de equilibrio, está en una posición arbitraria X. Sabemos, por la ley de Hooke, que el resorte genera una fuerza sobre este bloque, pero oponiéndose a ese desplazamiento. Por esa razón es que esta fuerza F, en rojo, la del resorte, está dibujada hacia la izquierda. Bien, hasta aquí vamos entendiendo o recordando cómo este llamado método de fuerzas, el que ustedes conocen. Sí, profe. ¿Ok? Vale. Bueno, pues lo siguiente entonces es escribir nuestras ecuaciones de segunda ley de Newton para pues describir la dinámica de este sistema. Bien, entonces encontramos esto. Para el eje vertical, ya habíamos dicho, la fuerza normal y la fuerza peso van a estar en total equilibrio. Por lo tanto, sus módulos o magnitudes son exactamente iguales. Por el contrario, ¿qué pasa en el eje Y? Tenemos una fuerza dirigida hacia la izquierda, ahí está el gráfico, y esta fuerza sabemos que es la responsable de producir una aceleración sobre el bloque, sobre el carrito de supermercado. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, en esta situación tenemos información suficiente de cómo se comporta esta fuerza, cuánto vale su módulo. Y sabemos que su módulo es igual a la constante de resorte por el desplazamiento que tenga o que esté sufriendo el bloque o la elongación que esté experimentando el resorte. Y eso pues nada más lo sustituimos en esta ecuación del lado izquierdo y lo seguimos igualando a m por a. Y finalmente, y aquí viene, digamos, la parte divertida, podemos igualar esta expresión que tenemos aquí en medio, la podemos igualar a 0, como lo tenemos aquí. Con esas ecuaciones, ¿todo claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces no estamos haciendo nada que no conozcamos. Perfecto. Ahora sí, vean la forma de esta ecuación. Es una ecuación de ¿cómo se llama? Mecánica de la partícula, perdón, sí, mecánica de la partícula, pero si recordamos qué es A en términos de la posición, ¿qué podemos encontrar? A ver, ¿qué es A respecto a la posición X? La segunda derivada de la posición. Exactamente, la segunda derivada. La segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Si sustituimos esto que está en amarillo, en lugar de la A que tenemos aquí, ¿qué es lo que obtienen? Una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Homogénea y que ya habíamos analizado. Es la que andaba por acá. Es esta misma. Claro, si mandamos la masa, el término de masa dividiendo. Así que llegamos al mismo resultado. Llegamos a la misma ecuación diferencial. Ya sea que partamos del método de energías, como fue el caso anterior, o bien del método clásico que ustedes conocen. Analizamos las fuerzas, tomamos en cuenta que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo y tenemos una ecuación diferencial que o bien ya habíamos analizado previamente o que
pues ustedes también pueden resolver sin problema. Así que bueno, hemos resuelto el problema del bloque resorte a través de dos métodos. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes, con esta situación, con esta nueva forma de encontrar la ecuación diferencial? Va bien, parece más sencillo por el método de fuerzas. Pareciera más sencillo, muy bien. Ahora, dependiendo del ejercicio o de la situación en todo caso, a veces les será más fácil un método u otro. ¿Todo de qué va a depender? Bueno, de que si en el método de fuerzas ustedes son capaces de identificar todas las fuerzas que están presentes sobre el sistema o que estén actuando sobre el sistema. Ustedes lo implementan, tienen una ecuación, identifican su término de posición, así como la correspondiente aceleración. O bien, en el caso del método de energías, lo que es necesario encontrar son todas las energías que están asociadas al movimiento del sistema, además de asegurar que esa energía mecánica total se conserva. Porque es justamente en eso se basa parte del método, que esta derivada respecto al tiempo sea cero. Al menos para esta primera parte del curso, esto se va a cumplir sin ningún problema. Vamos a estar pues, considerando situaciones en las que sabemos que la energía mecánica se va a conservar para tener esta derivada siempre igualada a cero. Pero bueno, es cuestión de que ustedes, pues, dado un determinado problema o una determinada situación, intenten resolver por uno u otros métodos. Digo, para que pues amplíen su repertorio de análisis y no siempre nos quedemos con el método tradicional. Digo, que funciona y tal vez nos es bastante evidente, pero bueno, no está de más aprender nuevas técnicas. Ok, ahora, en esta situación, este método me sirve para analizar lo siguiente. De hecho, que era una pregunta de la clase anterior. ¿Cómo identificar el signo de la fuerza restitutiva? Vean aquí. Supongamos que por alguna razón olvidamos este menos. Tal vez no lo tomamos en cuenta, no lo vemos y lo tomamos como signo positivo. Y entonces, si igualamos a cero, tenemos una ecuación diferencial nuevamente, pero ahora donde los términos están restándose. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Pero ese sutil cambio, ¿qué implicaciones va a tener? Vean entonces. Sin meterme en muchos detalles de la teoría de ecuaciones diferenciales, podemos proponer una solución x de t de la forma e a la, a ver qué será bueno aquí, p, bueno, o y. Déjenme ver, y de t o y. Bueno, sí, y de t. Si ustedes proponen esta solución, incluso podemos poner aquí una constante, no sé, si Ciego quiere. Bueno, detalles ahí. Proponemos una solución de esta manera. La sustituyen en esta ecuación diferencial. Y obtienen el llamado polinomio característico, ¿recuerdan? Que tendría esta forma menos k por m. Aquí ya dividí entre m. Y, ajá. Ahora aquí hay una exponencial. Y de t. Y esto está igualado a 0.
¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale. Entonces ya tienen un polinomio característico donde, bueno, aquí la y de t es lo que debemos determinar. Si ustedes resuelven el polinomio característico, es decir, encuentran sus raíces, van a encontrar algo como que y es igual a más menos k sobre m, ¿cierto? Bien, si esto que está aquí lo sustituyen en lo que tenemos aquí arriba, bueno, en la solución, esta que tenemos, ¿qué se estaría encontrando? Que las soluciones son de tipo exponencial. O sea, las soluciones en esa situación serían algo como de, bueno, más, pueden escribirse como KMT con un coeficiente, con una constante A1, más un coeficiente A2 por E a la menos KMT. Y ya dependiendo de las condiciones iniciales que estemos interesados, pues encontremos los valores para esas constantes A1 y A2. Aquí el punto importante es el siguiente. Estas soluciones no son periódicas. Son, si lo notan, son exponenciales reales. Y estas exponenciales, pues, ¿cuáles? Déjenme aquí borrar esto. Al final no me interesa tal cual. Me interesa su comportamiento. Si recuerdan ustedes, este tipo de soluciones se comportan ya sea creciente o decreciente. Pero sabemos de antemano que este tipo de movimiento, la posición, no se comporta de esa manera en el tiempo. La posición nunca, no se va no va a incrementarse, es decir, no va a alejarse de manera indefinida del punto de equilibrio. Y además, como no estamos considerando fricción o alguna fuerza externa, no hay razón por la que la posición tenga que tender a cero. Ya habíamos comentado que esta fuerza es conservativa, así que hace que la energía mecánica se conserve. Pero si este comportamiento se observara, esta función decreciente, nos hablaría de que por alguna razón el sistema está perdiendo energía. Y ninguna de estas dos situaciones son las que ocurre. ¿Y cómo es que dimos con estas soluciones? Cambiando el signo. Tan solo al cambiar el signo aquí, el no tomar en cuenta el signo correcto de la fuerza restrictiva, obtenemos soluciones que para nada describen nuestra situación. ¿Qué pasa cuando las soluciones, bueno, cuando en el problema tomamos en cuenta, a ver aquí, déjenme cambiar. Bueno, sí para empezar, sí queda claro entonces lo que implicaría el tener un signo aquí positivo. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y ahora sí trabajamos los signos correctos. Como van a darse cuenta, cambiamos aquí, cambiamos acá. Ahí está un signo positivo. Proponemos soluciones del mismo tipo, pero ahora tenemos aquí positivo. Para que este término entre corchetes sea igual a 0, que es lo que se busca, y tiene que ser un número complejo.
Y de esta manera, nuestras soluciones, dejen quitar este gráfico, se van a escribir como I K entre M, bueno, aquí raíz cuadrada, aquí raíz cuadrada, lo omití en el otro, pero bueno, lo que me importa es más el comportamiento de las soluciones. A2 por E a la menos I raíz cuadrada de K entre M por el tiempo. Y estas dos funciones, recuerdan ustedes que se pueden expresar como combinaciones de cosenos y senos, ¿no? Las cuales son funciones periódicas. Y entonces se ajustan más, esa solución se ajusta más a describir lo que sabemos que pasa en ese sistema, a lo que observamos que ocurre en ese sistema. Así que bueno, ahí está, pues, no sé si llamarlo el secreto, pero al menos sí la característica que se observa en este tipo de movimiento. La fuerza de restitución siempre se comporta o tiene la dirección opuesta al desplazamiento. Y eso es justamente lo que nos permite describirlo a través de funciones periódicas, senos o cosenos. ¿Preguntas, comentarios u observaciones en con esta discusión? Profe, entonces nada más para quedar claro. Se aplica el diagrama de cuerpo libre, se aplica segunda ley de Newton, bueno, para llevar a la forma de la diferencial de segundo grado, y de ahí se resuelve muy parecido a la forma anterior. Sí, en esencia eso es lo que se tiene que hacer. Para este tipo de sistemas, claro. Vamos a ver otro tipo de sistemas, los péndulos. Y bueno, vamos a implementar una técnica similar, un procedimiento análogo, pero claro, ahí en el entendido de que no hay desplazamientos horizontales en un péndulo, sino son desplazamientos angulares. Pero la esencia del método es lo que está aquí. Analizar las fuerzas o los momentos de fuerza, según corresponde el problema, implementar el diagrama de cuerpo libre, aplicar la segunda ley de Newton, ya sea para movimiento traslacional o para movimiento rotacional, tratar de llegar a una ecuación diferencial de segundo orden igualada a cero, y de esa manera se nos facilitaría identificar cantidades como cuánto vale la frecuencia angular. Porque si lo notan, bueno, aquí no, porque ya está muy encimado, aquí, pueden notar ustedes que este término, el que siempre acompaña a nuestra función x de t, es la frecuencia angular al cuadrado, en automático. Entonces, bueno, eso ya no necesitaríamos resolver la ecuación diferencial tal cual si nos preguntaran por la frecuencia angular. Bastaría con llegar a la ecuación diferencial y de ahí intentar leer qué forma tiene la frecuencia angular correspondiente. Bien, ¿más preguntas o comentarios antes de continuar con el siguiente caso? Entonces, básicamente va a depender si sabemos identificar todas las fuerzas, podría convenirnos más este método. Exactamente. Todo va a depender en qué tan sencillo sea identificar las fuerzas o torcas o momentos de fuerza en un determinado problema. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Muy bien, jóvenes. Bueno, pues listo. Ya tenemos otra herramienta más. O bueno, hemos repasado una herramienta que ustedes ya conocen. Claro, desde un punto de vista un poquito más elaborado, más formal, puesto que
hemos llegado a una ecuación diferencial, tan solo partiendo de lo que ustedes ya conocen de mecánica de la partícula. Un diagrama de cuerpo libre y aplicando la segunda ley de Newton. Bueno, a continuación vamos a analizar el siguiente problema, que también sirve para introducir este tipo de método. Lo que les comentaba sobre cómo identificar la frecuencia angular para un determinado sistema sin necesidad de tener que resolver tal cual la ecuación diferencial. Bueno, tenemos aquí el siguiente problema. Nos comentan o nos hablan de un resorte que es alargado 175 milímetros por un bloque de 8 kilogramos. Si el bloque se desplaza 100 milímetros hacia abajo desde su posición de equilibrio y se le imprime una velocidad dirigida hacia abajo de 1.5 metros por segundo, nos piden determinar la ecuación diferencial que describe el movimiento. Así que bueno, tenemos que llegar a algo que tenga una estructura similar a la que tenemos aquí en color rojo, arriba de esta imagen. Y bueno, suponiendo que el desplazamiento es positivo hacia abajo, bueno, eso es simplemente para orientar nuestros ejes. Y además nos piden determinar la posición del bloque cuando han transcurrido 0.22 segundos. Bueno, pues pareciera que nos piden mucha información aquí, es un revoltijo de datos. Lo importante es pues no perder el objetivo, que es analizar adecuadamente este sistema para llegar, para empezar, a una ecuación diferencial. Se antoja que por las condiciones del problema sea un sistema que presente un movimiento oscilante. Así que, pues de alguna forma, tendríamos que implementar lo que ya conocemos para este sistema. La única diferencia, pero que va a ser relevante, es que el bloque, el resorte, está colocado de forma vertical. Pareciera algo simple, un detalle insignificante, pero como vamos a ver a continuación, es importante tomarlo en cuenta. Ese detalle cambia un poco nuestro análisis. Bueno, para ello, déjenme compartirles otra pantalla. De hecho, ya la habíamos visto la clase anterior. Aquí está. Es una pantalla de navegador. Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, Sí. ya la habíamos observado la clase anterior, ¿no? Ustedes pueden acceder a esta animación en una de las páginas que les aparece en el plan de trabajo. Bueno, aquí notemos lo siguiente. Partimos de un resorte que está en su estado natural, no está deformado de ninguna manera. Esto lo podemos ver aquí con esta línea en color azul. Esta línea punta de color azul, yo espero que se vea, si no, tenemos que... Déjenme ver si sirve. No, no funciona el zoom. Ok. Bueno, aquí hay una línea punteada de color azul que nos indica la longitud natural u original de nuestro resorte. ¿Qué pasa cuando sobre este resorte colocamos una pequeña masa? Bien, voy a dejar esto que pare. Aquí forzo a que pare con este botón de color rojo. Y entonces vean que aquí aparece una nueva línea de color verde. De acuerdo a nuestra tabla de datos, nos indican que esta es una posición de reposo. Vean lo que está sucediendo. Tenemos esa línea de color azul que nos indica en dónde está, cuál es la distancia de nuestro resorte en estado natural. Cuando colocamos el bloque, de 100 gramos en este caso, y hacemos que esto ya termine en reposo, o sea, lo colocamos de manera tan cuidadosa que esto permanezca aún en equilibrio, vean que esta distancia nos está marcando una distancia
pero esta línea punteada en color verde nos está marcando una nueva distancia. Esta nueva posición para el punto de unión de bloque resorte se encuentra bajo la condición de que la fuerza elástica en el resorte compensa a la fuerza peso del bloque. ¿Sí vamos bien? En este punto, esta posición dada por la línea de color verde se encuentra bajo la condición de equilibrio. El resorte ya está deformado, ¿cierto? Ya está estirado. Pero inicialmente lo estamos trabajando de manera que aunque está deformado, permanece en equilibrio junto con el bloque. Las dos fuerzas presentes, fuerza del resorte hacia arriba y peso hacia abajo, actuando en este punto de unión, están perfectamente equilibradas. Entonces, ¿esa vendría siendo su X0, profe? Todavía no. Todavía no. De hecho, ahora vamos a poner en movimiento el objeto para que vean en dónde va a quedar su posición de equilibrio, su X0. Pero lo que me interesa aquí resaltar es que a diferencia del sistema cuando está horizontal, nosotros no tenemos que hacer ningún reajuste. Es decir, no es necesario considerar esta deformación que surge del hecho de colocar el bloque unido al resorte. Aquí, ¿por qué sí se presenta? Porque en el eje vertical sí está presente la fuerza peso. Vean que la fuerza peso actúa en la misma dirección en la que van a ocurrir los desplazamientos. Así que en esta situación hay que tomarlo con mayor cuidado. Ahora, si analizamos el movimiento, ahora sí, esta línea en color negro, donde dice aquí Center of Oscillation, representa el X0. Entonces, si estiramos ahora un poco más nuestro resorte y lo dejamos libre, vean que las oscilaciones ocurren alrededor de este punto, bueno, de esta línea de color negro. No ocurre alrededor del punto en azul o de la verde. ¿Sí va quedando claro aquí, entonces, lo que está En pasando? este caso, el azul sería el mínimo. ¿Cuál, perdón? Que si en este caso la línea azul sería el mínimo del, bueno, el límite inferior a donde llega el resorte. La línea de color azul nos indica cuál era la posición del resorte antes de ser deformado, de alguna manera. Ok. Si regresamos, por ejemplo, quito esto, paro esto, quito el bloque o la masa en este caso, el resorte regresa a su longitud natural y está marcada por este punto, bueno, por esta posición de color azul. Si pongo este bloque y aquí, bueno, me espero a que el sistema termine en equilibrio, si se detenga, podemos notar que hay una nueva posición dada por esta línea de color verde. En esta posición, el resorte sí está deformado. Hay una fuerza presente hacia arriba debido al resorte, porque va a tender a jalar el bloque hacia arriba. Pero en esta situación, dicha fuerza está compensada o está equilibrada con la fuerza peso. Por eso, aunque está deformado, no se está moviendo. Está en reposo. El sistema está en reposo. Pero ¿qué pasa si desplazamos? De hecho, es más, lo voy a alejar un poco más. Y soltamos.
ocurren oscilaciones, pero esas oscilaciones ocurren alrededor de esta línea en color negro. Profe, ¿y el centro de oscilación sí es el doble de la distancia entre el estado natural y el punto con peso? No necesariamente, o cómo, no entiendo. Sí, sí, o sea, digamos, la distancia del centro de oscilación es el doble entre la línea azul y la línea roja, de la línea verde. El doble de la distancia que hay entre la línea... ok, ya creo haber entendido. A ver, pues podemos ver qué pasa. Aquí. Bueno, aquí un poquito más. Aquí no tenemos el valor de la masa que está colgando, pero podemos ver que la distancia que hay entre la línea negra y la verde no luce de la misma manera que la distancia que hay entre la línea verde y la azul. Yo creo que eso responde la pregunta de alguna manera. Todo va a depender de la masa que se cuelgue y cómo deforme al resorte. Ah, ok, gracias, Previo profe. a las oscilaciones. Sí, de nada. Y que podría ocurrir como fue en el caso de la masa de 100 gramos, en los que las distancias sean similares, pero como vemos aquí, puede haber casos en los que no ocurra, no haya esa simetría en las distancias. Todo va a depender de qué tanto se deforme el resorte debido al bloque que se le pone, se le coloca para estirarlo. Ok, ahora también esto sirve para resaltar el hecho de que la línea de color azul no necesariamente juega un papel como de límite superior o inferior en las amplitudes. De hecho, pueden ver que el bloque, para el tirón que le proporcioné, sobrepasa la línea de color azul. O podría ocurrir que si lo muevo un poquito, ni siquiera llegue a la línea de color azul. Así que bueno, todo va a depender del empujón inicial que le proporcione, ¿no? Cuánto yo estire el resorte, pero a partir de esta línea de color negro, este centro de las oscilaciones. Si vamos bien hasta aquí, va quedando claro entonces cuál es la situación que a tomar en cuenta cuando el resorte se pone de forma vertical. Sí, profe. ¿Sí? Ya para terminar y pasar a hacer cálculos. Cuando el sistema está de forma horizontal, la línea de color negra coincide con la línea de color azul. ¿De acuerdo? Cuando este resorte, junto con este bloque, se colocan de forma horizontal, como fue el problema con el cual partimos, la línea de color negra coincide con la línea de color azul. Porque en esta línea de color azul, recuerden ustedes, representa el punto en el que el resorte no está deformado. Y habíamos dicho que en el caso horizontal, ese es nuestro punto de equilibrio. Esa posición marca nuestro punto de equilibrio, el X0. Sin embargo, en este tipo de sistemas que vamos a revisar a continuación, cuando el movimiento es vertical, aparece una nueva posición, la que está aquí marcada en color verde. Y esa hay que trabajarla con cuidado, como vamos a realizar a continuación. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario, vamos entonces a pasar a resolver el problema, que justamente, si se dan cuenta, trata de esto. Un resorte que se encuentra dirigido de forma vertical y sobre el cual se coloca una pequeña masa. Entonces regresamos a la pizarra y
pues nos vamos a concentrar en analizar el problema de forma general para determinar la ecuación diferencial y ya después nos preocupamos en poner los valores numéricos. Bien. El problema nos dice que, supongamos que el desplazamiento positivo es hacia abajo. Así que vamos a reorientar nuestros ejes de esta manera. Estamos acostumbrados a trabajar de esta otra, ¿no? X y Y. Bueno, para tomar en cuenta el comentario del enunciado, porque de alguna manera eso nos va a simplificar algunos detalles, vamos a implementar esta orientación de ejes. Bueno, así que todo lo que midamos hacia abajo va a ser considerado como positivo. Bien, entonces tenemos estas tres situaciones que son las que les comentaba, que les estábamos observando en nuestro problema o en la simulación. En la situación A tenemos nuestro resorte sin deformación. Esto nos va a delimitar una posición Y0. Esta posición Y0, así que indica cuál es la longitud del resorte en su estado natural. ¿Cuál es la siguiente situación? Bueno, cuando se coloca el bloque, sabemos que va a estirar el resorte. Pero, ojo aquí, colocamos el bloque de manera tan cuidadosa que aún no producimos oscilaciones. Hay una deformación en el resorte, sí, pero la fuerza que sabemos que va a estar aplicándose en esta dirección va a estar compensada por la fuerza peso. Y si esas están compensadas, su suma da 0, por lo tanto no hay aceleración. Es decir, el sistema todavía permanece en equilibrio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ok, bueno, entonces vean que esto nos marca una nueva posición, una posición Y1. Y después la situación 3, que es donde ya se presentan las oscilaciones. Entonces, cuando nosotros estiramos un poco más el resorte o jalamos el bloque y lo soltamos, ya vimos que van a ocurrir oscilaciones. Pero esas oscilaciones van a ocurrir alrededor de un punto, una nueva posición Y, que pues no es igual a ninguna de las dos anteriores. Ese es el punto importante aquí. Este desplazamiento Y que vamos a observar va a producir oscilaciones alrededor de un punto que no necesariamente tiene que ser igual a alguno de estos dos. ¿Hasta aquí todo claro? Parece que sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Vale, entonces vamos a analizar cada una de estas situaciones para que veamos qué es lo que va a pasar. ¿No? ¿Cómo es que este dato no debe de tomarse en cuenta en el análisis? Porque a veces cuando uno analiza este problema se olvida de esta situación. No toma en cuenta esa situación y cree que colocando el bloque en automático vamos a tener las oscilaciones y el punto de equilibrio va a ser esta posición. Entonces las oscilaciones van a ocurrir alrededor de este punto, cuando no sucede eso realmente. Así que bueno, primer paso, vamos a analizar lo que sucede en la situación B. En la situación B tenemos esto. ¿Hay una fuerza hacia arriba? Sí, la del resorte, cuando ya está deformado debido a la presencia de este bloque. Recuerden ustedes que
la dirección positiva es hacia abajo. Así que tenemos una fuerza que apunta hacia arriba con este signo de dirección y esta magnitud, menos K por Y1, donde Y1 es esta elongación que observamos. Y esto se le tiene que sumar la fuerza debida al peso. Ahí está mg. Y como en la situación B, estas dos fuerzas están en equilibrio, habíamos dicho que esto se puede igualar a 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿O nada nuevo? Todo bien, prof. Todo bien, profe. Ok, vale. Seguimos entonces. Vamos a analizar ahora la situación C, que es donde ya se presentan las oscilaciones. Para la situación C tenemos esto. Vean. Tenemos una fuerza que sabemos que va a seguir apuntando hacia arriba y es la debida al resorte. Pero noten lo siguiente. La distancia que se deforma el resorte es igual a esta suma. Y1, la que ya tenía, más una nueva. ¿Sí vamos bien? Esta es la nueva elongación que va a sufrir. El vector de peso va a seguir apuntando hacia abajo. Va a seguir presente. Pero ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estas fuerzas ya no van a estar totalmente equilibradas, sino que ahora sí tenemos la posibilidad de una aceleración. Este término que acá encerré en color rojo y es la que nos está hablando de que van a ocurrir las oscilaciones. Bien, seguimos avanzando. Ustedes me dicen cuando haya alguna duda. Bueno, desarrollamos nuestra ecuación y llegamos a este resultado. Menos K por Y menos K por Y1 más mg igual a m por a. Solamente ahí, digamos, nos deshicimos de los paréntesis. Pero ojo aquí está el detalle importante. ¿Cuánto vale menos K por Y1 más mg? Cero. Exactamente. Estos dos términos, por la condición de equilibrio encontrada en B, sabemos que van a sumar 0. Así que nuestra ecuación se reduce a esto. Esto que está aquí es 0. Con nuestro color. Esto es igual a 0. Y por lo tanto, el único término que nos sobrevive es este, menos K por Y igual a M por A. Si esto lo reescribimos de manera adecuada, igualándolo a 0, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, donde la posición, evidentemente, pues está a lo largo del eje Y. Así que aquí está la parte importante, de que no olvidemos lo que sucede en la parte B. La parte B, al menos, bueno, por la parte algebraica, nos permite cancelar estos dos términos. Y en la parte del análisis físico, pues nos está hablando que previo a que ocurran las oscilaciones, existe un punto de reposo en el que la fuerza debida al resorte está en equilibrio con la fuerza del peso asociada al bloque, que es esta condición.
A ver, analícenlo con cuidado. A ver, creo que ahí se alcanza a ver todo. Para que pues vean cómo se tiene que analizar en esta situación. ¿Podría repetir por qué se consideró el signo negativo en -k-y1? Porque de acuerdo al problema, al propio enunciado del problema, nos piden que consideremos que el eje positivo es hacia abajo. Ok, entonces prácticamente fue por el cambio en la orientación en los ejes. Si nosotros multiplicamos cada una de las expresiones por un signo negativo, todas las expresiones por un signo negativo, recuperamos la orientación que conocemos de toda la vida. Así que bueno, aquí esta sugerencia pues es más como para hacer los signos negativos más manejables. Pero si les causa un poco de conflicto, pues por su cuenta, trabajenlo con la orientación en el eje Y convencional o que todos hemos trabajado. Pero a pesar de esa reorientación, debemos de llegar a la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial debe de ser independiente de si elegimos en qué dirección las diapositivas o negativas. Ok, gracias. ¿Sí, nada? Bien, ¿alguna otra observación, jóvenes, con el desarrollo de este problema? Todavía no hemos acabado, pero hemos avanzado un poco. Como pueden ver, en esta situación, el problema hay que analizarlo en dos partes, ¿no? Primero encontrando una posición de equilibrio, que hemos llamado Y1, y ya después analizar la presencia de las oscilaciones que van a ocurrir alrededor de este punto. Digamos que para las oscilaciones en un problema con estas características, la posición de equilibrio va a ser esta. Piensen ustedes que esta elongación es el equivalente a tener el sistema sin elongación en el movimiento horizontal. Tal vez pueda parecer un poco confuso si lo pongo así, pero bueno, estoy tratando como de encontrar una analogía entre lo que ya habíamos visto. Así, por ejemplo, piensen esta situación. Dejen marcarlo aquí. Esta situación es el equivalente a esta. Mejor dicho, déjenme ver. No, a esta. Estas dos situaciones son equivalentes. Estamos ubicados en una posición X0, que es nuestro punto de equilibrio. Aquí la posición X0, si recuerdan el diagrama, será esta línea. Déjenme marcarlo aquí. Esta. Ahí está. La posición de
a partir del cual vamos a contar las oscilaciones. Después el sistema con el bloque se le desplaza una cierta cantidad, que es lo que estamos haciendo en esta situación, y ya se presentan las oscilaciones alrededor de ese X0, que en este caso, en el problema vertical, está dado por esta línea de color amarillo. Pero nótese que aunque ya está estirado el resorte, sigue existiendo una condición de equilibrio. Aquí está. Cuando el sistema, que fue lo primero que analizamos, se encuentra de forma horizontal, estas condiciones no aparecen. Este no aparece, este no aparece. Por esa razón llegamos directamente a esta ecuación mediante el análisis de fuerzas, el que tenemos acá arriba. Aquí está. Ahí está. Pero como el problema está orientado de forma distinta, entonces esta condición sí necesita tomarse en cuenta. Sí va a aparecer ahora. ¿Seguimos entonces con el problema? Sí, profe, hay que seguir. Ok, bueno. Ya que tenemos, por lo tanto, la ecuación diferencial asociada a esta situación, pues la solución ya es prácticamente la misma que para el caso horizontal, con la excepción de que, pues, evidentemente, aquí se tiene que orientar a lo largo del eje Y. Entonces, la solución para nuestro problema es igual a esto. Y de t, la posición a lo largo del eje vertical, igual a un valor de amplitud, A, por el coseno de omega 0 por t más phi, donde phi pues, es la constante de fase. Listo. Ya tenemos la ecuación diferencial, ya tenemos la solución. Nos dicen o nos hablan de que el resorte está alargado 175 milímetros por un bloque de 8 kilogramos. Esta condición, esta primera parte de la oración, ¿de qué nos estará hablando? ¿En qué situación nos estará hablando? ¿De la B o de la C? De la B. ¿La B? De la B, exactamente. El resorte se alarga por un bloque, cierta cantidad, al momento de colocarle ese peso de 8 kilogramos. Posteriormente, el bloque se le imprime un desplazamiento de 100 milímetros hacia abajo, desde su posición de equilibrio. Y se le proporciona una velocidad dirigida hacia abajo. O sea que esta condición, a ver, déjenme marcarlo aquí. Ahora, esto que nos habla de los 100 milímetros hacia abajo, con una velocidad dirigida también hacia abajo de 1.5 metros por segundo, nos habla de las condiciones iniciales. Es decir, ahora lo que hay que hacer es utilizar estos datos para conocer estos valores de A y de phi. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Sí, sí va quedando claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Recuerden que el problema al final nos va a pedir calcular la posición del objeto cuando hayan transcurrido 0.22 segundos. Eso evidentemente pues implica simplemente sustituir aquí en este t el 0.22 segundos. Pero si no tenemos phi y no conocemos A, ¿cómo vamos a poder conocer exactamente la posición de ese bloque en ese tiempo de 0.22 segundos? Entonces, previo a ello, pues tenemos que calcular A, conocer A de alguna manera y conocer phi. Y eso
como se comentó, está relacionado con las condiciones iniciales del problema. Omega 0, pues recuerden ustedes que está relacionado con la constante de resorte y el bloque que se le coloca. Así que creo que omega 0 está, no va a ser tan complicado de obtener, excepto por la constante K. Bien, entonces, vean lo que tenemos. Vamos a tratar entonces ahora de encontrar todos los valores numéricos de las constantes que nos aparecen, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar por conocer la omega 0. ¿Qué sabemos de la situación B? Vean aquí arriba. Sabemos que menos KY1 más mg es igual a 0, la condición de equilibrio. No conocemos directamente la constante del resorte, pero a través de esta ecuación podemos determinarla. La constante de resorte es igual al peso del bloque dividido por la elongación que produce cuando se le coloca. Así que la constante del resorte va a depender de estos valores, ¿no? De los 175 milímetros que se estira el resorte cuando se le coloca la masa de 8 kilogramos. Ahí está. ¿Sigamos bien? ¿Sí van siguiendo con esta ecuación? Sí, profe. Ok. Ahora, como queremos conocer o tener el valor de omega 0, recordemos que omega 0 es igual a K entre M. Pero si de esta ecuación dividimos todo entre M, podemos escribir a la frecuencia angular en términos de G y Y1. Si notan que la proporción K entre M es igual a la proporción G entre Y1. Sí, Y profe. eso pues exactamente es igual a omega 0 al cuadrado. Y no hay mucho que decir. Así que bueno. Si queremos conocer cuánto vale omega 0 cuadrado, lo único que hay que hacer es dividir la aceleración debida a la gravedad, 9.8 o 9.81 metros sobre segundo cuadrado, entre los 175 milímetros. Déjenme ver si era así, 175. Sí, 175 milímetros. Y listo, ya tenemos la omega 0. Listo, ya, una constante conocida. ¿Cuánto vale omega 0 entonces? Al cuadrado, omega 0 al cuadrado. ¿En valor numérico? Sí. 56.05 56.05. Ok, muy bien. Entonces, radianes. listo. Sí, radianes sobre, como es omega 0 cuadrado, radianes sobre segundo cuadrado. Bueno. Ok, ya tenemos el dato numérico de omega 0. Entonces ya lo podemos sustituir en nuestra ecuación solución. Ahí está. Entonces ya aparece aquí en la ecuación diferencial. Lo podemos sustituir en la solución. Aquí podemos hacer esto. Déjenme quitar el omega 0. Esto en raíz cuadrada. Déjenme aquí regresarlo. Listo, ahí está. Y esto en raíz cuadrada, porque en la ecuación diferencial, nótese, aparece omega cuadrada. Mientras que en la solución tiene que aparecer omega simplemente. Entonces, bueno, aquí hacemos los cambios. En la ecuación diferencial,
y en la solución. ¿Sí, hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, recuerden ustedes que el problema nos habla también de la velocidad. Así que, pues, evidentemente podemos calcular la velocidad derivando nuestra función de la posición. Listo. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Determinar los valores de A y phi. ¿Cómo hacemos eso? Pues evaluamos en t igual a 0. Evalúen estas dos funciones en t igual a 0 y, por ejemplo, para la posición nos queda A es igual a coseno de phi, ¿cierto? Y cuando t vale 0, ¿cuál es la posición de nuestro objeto? De acuerdo al enunciado. 100 milímetros. Así que aquí podemos poner 100 milímetros. Positivo porque el problema nos dice que se desplazó hacia abajo. Y hemos convenido por ahora que los desplazamientos hacia abajo son positivos. ¿Se van siguiendo aquí? Sí, profe. Sí, pero Ok, vale. Siguiente paso, o siguiente aspecto. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad inicial al tiempo t igual a 0 nos indica el problema, tiene un valor de 1.5 metros sobre segundo. Así que sustituimos aquí. 1.5 metros sobre segundo. Y ahí están. Esas son nuestras condiciones iniciales. La posición en t igual a 0 debe ser de 100 milímetros. La velocidad en tiempo en t igual a 0 es de 1.5 metros por segundo. ¿Cuántas incógnitas podemos identificar en esta situación? Dos. ¿Quiénes son? A y phi. Exactamente A y phi. Esos son los parámetros que nos faltan por determinar. ¿Cómo lo haremos? Pues a partir de estas dos ecuaciones. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así que, pues, debería de tener solución. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta de que no me quedó tan claro en cuanto a la redacción del problema. Es de cómo nos dábamos cuenta que esos datos de 100 milímetros y 1.5 metros sobre segundo es en tiempo cero. Ok. El problema bueno, lo que está subrayado en rojo queda claro que es para la situación B. Ajá. Cuando Está queda, comprimido y lo estira a su punto de equilibrio. cuando el resorte está estirado, sí, pero las fuerzas son tales que equilibran el sistema. Así que en esta situación no hay movimiento todavía. ¿Cuándo va a ocurrir el movimiento? Pues cuando, como sucede acá, este carrito o este bloque va a estar en reposo ahí, mientras que nada lo perturbe. No es hasta que uno lo desplaza en alguna dirección y lo deja en movimiento cuando ya empieza a oscilar. Lo mismo está sucediendo aquí. Este bloque va a permanecer en equilibrio con los datos que nos da el problema. No es hasta que se le desplaza 100 milímetros hacia abajo con una velocidad de 1.5 metros por segundo. Así que podemos convenir que eso sucede en tiempo t igual a 0. Es verdad, es cierto, profe. Gracias. ¿Sí de No nada? me acordaba del primer análisis que habíamos hecho. Ok, vale. Sí, bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta hasta este punto? todo bien, profe. Todo bien, Ok, profe. vale, muy bien. Bueno, pues entonces, para la clase del día de mañana les pido que ustedes
resuelvan este sistema de ecuaciones para conocer cuánto vale A y cuánto vale phi. Y ya con eso, pues tenemos la solución completa, ¿no? Con todos los valores numéricos, la A, la phi, y ya podríamos simplemente evaluar el tiempo de t igual a 0.22 segundos para conocer la posición de este bloque justo en ese instante de tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que así en general se alcanza a distinguir el problema desde el principio para que lo tengan. Así que bueno, el día de mañana revisamos lo que ustedes llegaron, así que inténtenlo. Denle solución a ese sistema de ecuaciones 1 y 2 para conocer cuánto vale A y cuánto vale phi. Ok, profe. Muy bien. ¿Una pregunta, comentario, observación antes de terminar nuestra sesión de este día? No, profe, todo bien. Vale. Bueno, jóvenes, pues queda entonces como a modo de práctica o tarea, como gusten tomarlo, y el día de mañana lo revisamos, a ver qué complicaciones pudieron haberse encontrado. Bien, jóvenes, bueno, damos por toda nuestra sesión y nos escuchamos el día de mañana a la misma hora. Que tengan excelente día. Nos vemos, profe, igualmente. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego, Hasta profe. mañana. Hasta Buen día, luego. profe. Igualmente, hasta mañana.